Derecho a la libertad religiosa. La religión es un sistema organizado de creencias y prácticas que giran en torno o conducen a una experiencia espiritual trascendental. La religión ayuda a reflejar los valores de una cultura, puesto que la mayoría tienen sistemas éticos y morales que proporcionan pautas para la conducta humana. Estos sistemas de valores, por lo general, promueven principios como la honestidad, la justicia, la generosidad y sobre todo el respeto. Sin embargo, cuando hablamos de libertad religiosa, encontramos antecedentes históricos que han dejado marca. Esto debido a diferentes tipos de conflictos, entre los cuales podemos encontrar las persecuciones religiosas, las cuales consistieron en un fenómeno de violencia organizada y consiste en perseguir, encarcelar, torturar o asesinar a grupos religiosos minoritarios, por ejemplo, la Inquisición en Europa, la cual fue una institución que perseguía a aquel que fuera acusado de herejía, es decir, alguien que negaba un dogma de una religión. También tenemos las guerras religiosas, en donde los conflictos armados y motivados por las diferencias religiosas han sido comunes. Un ejemplo es el de la guerra de religión en Francia, en el siglo XVI, la cual se dio entre católicos y protestantes hugonotes. El conflicto surgió principalmente por tensiones religiosas, ya que Francia era una nación predominantemente católica, y la presencia de protestantes hugonotes generó tensiones, ya que no compartían sus mismas ideas y los veían como una amenaza para su autoridad y sobre todo para la unidad religiosa del país. También tenemos la conversión forzada. En algunos casos se ha intentado forzar a las personas a convertirse a una religión específica en detrimento de sus creencias personales. Un claro ejemplo es en nuestro país, en el periodo de la conquista, alrededor del siglo XVI, en donde la imposición de la religión católica en México comenzó con la llegada de los conquistadores españoles, los cuales eran católicos y consideraban como uno de sus objetivos la conversión religiosa de los pueblos indígenas. Por lo tanto, llevaron a cabo misiones de evangelización para convertir a los nativos al catolicismo, pero a su vez se dio la conversión forzada, en donde indígenas enfrentaron la presión para abandonar sus creencias y prácticas religiosas tradicionales, para adoptar el catolicismo. Esto a menudo se hizo a través de coerción, amenazas y la destrucción de templos y objetos religiosos nativos. Es importante destacar que, con el tiempo, la relación entre la Iglesia y el Estado en México ha evolucionado. Durante el siglo XIX se promulgaron las leyes de reforma, que establecieron una separación total y limitaron el poder de la Iglesia en la vida pública. En el siglo XX se llevaron a cabo reformas adicionales que restringieron la influencia de la Iglesia en la política y la educación. Y la Constitución de 1919 estableció disposiciones relacionadas con la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. El artículo 24 constitucional habla sobre la libertad de religión y dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar las leyes que establezcan o prohíban la religión alguna. Los actos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Por lo tanto, existe la gran ventaja de que México es un país pluralista, con una amplia diversidad de religiones y creencias. Las leyes y políticas buscan promover la tolerancia religiosa y garantizar que las personas tengan el derecho de profesar la fe de su elección
sin temor a discriminación o persecución. Además, las organizaciones religiosas tienen el derecho de construir y mantener lugares de culto. También, la educación religiosa en México es opcional, es decir, los padres pueden tomar la elección de llevar a sus hijos a escuelas religiosas o no. Básicamente, México se esfuerza en garantizar un alto nivel de libertad religiosa en la sociedad, respetando la diferencia de creencias.